Bueno, bienvenidos a nuestro webinar y buenos días para todos. Hoy vamos a hablar sobre las innovaciones en estructuras metálicas con respecto a las novedades del 2025 que trae Allplan para nosotros. Así que vamos a dar inicio. Primero que todo, gracias por acompañarnos y por estar aquí, siempre muy presentes. Mi nombre es Laura Salgado Castelblanco, quizás algunos de ustedes me conocen y para los que no, yo hago parte del departamento de soporte de Allplan España, soy asistente técnica. Yo soy ingeniera civil, graduada de la Universidad Tecnológica de Panamá y tengo aproximadamente 3 años de experiencia en tecnología BIM. Sobre todo ha sido en estructuras metálicas, en todo esto de lo que hoy vamos a hablar y compartir. Así que vamos a dar inicio. Esta va a ser la agenda de contenido que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Primero vamos a hablar de las generalidades, un poco general, que puede ser que muchos de ustedes ya conozcan lo que se va a mencionar en generalidades, pero siempre está muy bien recapitular. Luego vamos a hablar del flujo de trabajo, los beneficios que encontraremos en el flujo de trabajo con Allplan 2025. Y luego vamos a empezar con las novedades del 2025, que son la retícula libre, cambios en el marco estructural o agilización de los marcos estructurales, cortar entramados y la numeración de marcas. Así que vamos a iniciar. Recordemos algo muy importante y es que pueden ir haciendo sus preguntas durante el webinar en nuestro chat aquí sobre cualquier inquietud que vaya surgiendo para ir asistiéndoles y respondiéndoles. Ténganlo muy presente. Iniciemos con nuestras generalidades. Como les decía, pues es importante como recapitular un poco y hablar sobre la incorporación de nuestras conexiones de acero dentro de nuestras estructuras. Hay algunas razones para ello, las voy a ir explicando a través de cada una de nuestros temas. Potencialmente, pues se necesitan trabajar estructuras como estas para clientes multidisciplinarios, ¿no? Esto es tanto en arquitectura como en ingeniería. Una de las cosas que se pueden necesitar es el proceso de diseño y visualizar cuanto antes sea posible cómo va a lucir la estructura final. Entonces, para esto se necesitan herramientas como estas, herramientas en donde nosotras podamos tener expuestas las conexiones, el modelo geométrico, el detallado, con sus conexiones y con todo lo que compone una conexión parte por parte, todo lo que hace el conjunto de la conexión, como lo son pernos, soldaduras, placas, bases, platos, etc. Nosotros, ¿qué vamos a ver más adelante? Vamos a ver en los ejemplos que tenemos, pues como un control de acabados, de apariencia en relación con los materiales que hay alrededor, un cuidado de conexiones y cosas que el cliente se puede esperar o que en ocasiones no es lo que se espera, ni tampoco el detallador. Entonces se puede ir dando modificación a lo mismo a lo largo del proceso. El mayor obstáculo es necesariamente que muchas veces se piensa que se necesita un conocimiento de una experiencia muy avanzada para poder modelar las conexiones y ajustar la orientación de elementos específicamente para el modelado. Pero ¿qué busca Allplan? Que esto no sea del todo de una gran dificultad para el usuario, sino que se pueda trabajar con herramientas rápidas, ágiles y automáticas. ¿Qué busca también Allplan y qué tiene como uno de sus mayores retos? Detectar y eliminar choques con otros materiales del proyecto. O sea, que se pueda detectar automáticamente y que podamos ir trabajando sobre ello. Por supuesto, ahorrando tiempo y generándole mayor usabilidad a los clientes dentro de nuestra interfaz. Entonces, vamos a continuar. Como les decía, esto es para usuarios multidisciplinarios, se buscan conexiones precisas y se busca aislar conflictos. Para estos tipos de cosas, de temas, se deben tener en cuenta cuando se trabajen con el modelado de múltiples materiales y también es necesario pensar en las conexiones, ambas cosas durante la colocación de elementos y durante el modelado. O sea, se debe tener en cuenta durante el modelado cosas muy específicas, como por ejemplo la unión puntual de los elementos hacia su centro de gravedad. Todo esto para que a futuro en nuestro detallado pues nosotros tengamos un mejor resultado, ¿vale?
Nosotros, la idea de Alplan es intentar ayudar lo máximo que se pueda a esa planificación general. El principal requisito en cuanto a conexiones y estructuras de aceros pues tiene que ver con la estimación de costes y la mano de obra para, por ejemplo, licitaciones. Entonces, estos dos temas van a verse beneficiados a través de las herramientas que hoy nos presenta el Plan 2025. Así que lo que tenemos que pensar es que cuando un modelo está incompleto, cuando no se han modelado los elementos de acero precisos, pues no se han pensado correctamente todos los tipos de conexión de acero que la misma necesita. Entonces, aquí, ¿qué se busca? Que nosotros tengamos nuestro proyecto completo en general y sin necesidad de estar luego estimando nuevas cosas ni agregando nuevas cosas a nuestro proyecto que no eran necesarias desde una planificación inicial. Vamos a continuar. Una vez que nosotros hayamos utilizado las herramientas de conexiones automatizadas que nos brinda Alplan o la herramienta manual de ir haciendo estas conexiones de placa base, etcétera, podemos utilizar cualquier cantidad de nuestras herramientas para el renderizado y visualizar con precisión lo que nosotros necesitamos. Entonces, es muy importante también la visualización porque se hace justamente para ver los choques, como estamos viendo aquí en el video. Una vez que nosotros tenemos expuestos nuestros sistemas estructurales de acero, incluidas las conexiones, no va a ser necesario adivinar cómo puede lucir esta configuración, sino que aquí lo tenemos ya específicamente en tiempo real y entonces esto nos permite corregir choques, nos permite colocar otros acabados encima y trabajar con todo lo que se desee, tanto de paredes exteriores o si infieren o no las conexiones dentro de las estructuras de acero. Va a ser posible para nosotros modificarlas de una forma muy fácil, es haciendo doble clic sobre ellas y vamos a tener una comprensión precisa de lo que compromete a esa conexión, porque está detallada paso por paso. Aquí, como vemos del lado izquierdo, tenemos como que todos los atributos que comprometen a nuestra conexión y todo lo que nosotros podemos dar de edición con referente a ellos, ¿no? A veces, o sea, es importante que consideremos que a veces está bien, nos va a resultar exactamente lo que el cliente espera o el detallador, pero en otros casos puede que no. Entonces, pero es un consejo inicial, por ejemplo, en el caso de las conexiones automáticas, que genera un consejo de conexión, pero que luego se puede editar hacia lo que realmente se está buscando. Esto pues lo que hace es que nos genera conexiones muy precisas, incluso si alguno de los conocimientos avanzados para las comprobaciones preliminares puede ser necesario. Vamos a hablar entonces un poco de los beneficios. ¿Qué beneficios tenemos? Aislar conflictos, como acabamos de comentar. Después de eso, la razón principal por la que se discuten sobre las conexiones de acero es la estimación, lo cual es una novedad para el 2025, para el Plan 2025, porque es la conservación de mejores atributos con los elementos de conexión de acero. Entonces, cuando nosotros pensamos en las partes que comprometen al conjunto de esta conexión, lo que se busca es demostrar de una forma reducida, por ejemplo, los pernos que almacenan el valor del diámetro, las placas que almacenan el espesor, el almacenamiento de las dimensiones generales, etc. De esta forma, pues nosotros vamos a poder recopilar rápidamente esta información y convertirla en nuestros informes, en nuestros listados de materiales, según como nosotros deseemos. También nosotros tenemos un par de informes que se comparten a través de la carpeta de objetos de estructura. Ahí, por ejemplo, aquí nosotros tenemos el listado de materiales, aquí lo tenemos en sistema imperial y métrico, tenemos un listado de conexiones, nos permite identificar todas las conexiones que hay dentro de este proyecto. Y también nos permite dar una introducción a la producción de representaciones agrupadas de las conexiones para que se pueda cuantificar la cantidad de conexiones que se tienen y crearla como una estimación de etiqueta potencial, así como una estimación de material para todos los clientes de nuestros usuarios. Así que es posible tenerlo con algo completamente personalizado, como lo estamos viendo aquí.
¿Qué más tenemos aquí? Tenemos una estimación. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros el modelado de una viga y la unión con una columna. Una viga y dos vigas en una columna sin conexiones primero. Y aquí vemos su listado de materiales. Y aquí tenemos ya con nuestra conexión. Cuando se utiliza la herramienta de conexiones automáticas o automatizadas, se crea automáticamente el retroceso, pero se sabe exactamente cuánto material se requiere para el proyecto en sí. También se obtiene una idea del tipo de conexiones y de la cantidad de perlos que tiene, cuánta soldadura necesita para hacerse, si necesita hacerse modificaciones al acero, al elemento de marco estructural entre sí, etc. Todo esto pues se suma en el cálculo del peso y cuando tenemos el proyecto pues vamos a saber el volumen de elementos de acero, el peso de estos elementos, esos números van a poder acumularse muy rápidamente y entonces ahí vamos a tener una oferta final la cual el usuario puede realizar o una presentación ya final que se puede hacer con un modelado y detallado que fue fácil y rápido. Se puede terminar en una situación en la que haya una gran diferencia entre ofertas y conexiones modeladas, pero para ello se agregan estas herramientas que luego les voy a hablar, novedosas, que mejoran justamente esta estimación y este tipo de planes. Es importante resaltar pues que nuestro primer beneficio en las conexiones automáticas es que se obtiene una ganancia de productividad significativa en comparación con el uso de la caja de herramientas detallada y manual de una conexión, como lo estamos viendo aquí. Aquí, en lugar de modelar uno por uno cada vez, lo que nosotros conseguimos es modelar en masa para toda una estructura sin tener que preocuparnos por cada conexión individual. Las conexiones pues están modeladas según el código que tenemos asignado, en este caso según el eurocódigo, y tenemos al menos el 80% de conexiones simples que se podrán modelar con mayor facilidad y vamos a poder ir mejorando con los atributos, con las personalizaciones, haciendo doble clic sobre cada una de ellas con las propiedades que nos permite editar. Aquí como lo vemos en la parte izquierda. Ahí podemos ir trabajando y dando edición a los platos, al tamaño de pernos, al tipo de perno que tenemos y dar toda la configuración que nosotros realmente deseemos. A la final lo que nosotros tenemos es simplemente un modelado mucho más simple. No necesitamos preocuparnos por crear nuestros propios contratiempos ni nada de eso, sino que cuando nosotros miramos que se crea la conexión, pues ya está modelada y sobre todo que ya está detallada y sobre todo que cuando nosotros cuidamos, es muy importante cuidar las uniones entre las vigas y las columnas que estén a centro de gravedad. O sea, que toda nuestra estructura esté a centro de gravedad en el momento en que se hace el modelo geométrico. Entonces no vamos a necesitar preocuparnos por crear algo de cara a esa columna ni nada de ese tipo de cosas. Simplemente pues dejar que el sistema descubra cómo realizar y resolvernos esos contratiempos o aconsejarnos un tipo de conexión. Los mismos tornillos pues se comparten entre conexiones diferentes, las placas, todo se adapta a nuestra estructura, se cortan los perfiles, etcétera, etcétera. Por supuesto, no es importante dejar atrás que una de las herramientas que tienen las estructuras metálicas dentro de Allplan es la caja de herramientas de conexión, en donde nosotros podemos detallar las conexiones usando parte por parte de nuestra conexión y poniendo detalladamente todo lo que queremos que se haga dentro de nuestros elementos estructurales. Y lo hacemos completamente personalizado, cada una por una. O podemos luego copiarlas y distribuirlas a lo largo de nuestra estructura. Esto ya a elección del usuario y del modelador y detallador. Esto pues puede usarse de una forma predeterminada, como a través de ya sea de la herramienta de conexiones automáticas o desde la herramienta que tenemos de hacer conexiones de forma manual, una por una. ¿Qué es importante tener en cuenta en nuestras conexiones automáticas? El nivel de precisión que se espera de las mismas. ¿Y en qué va a derivar esto? En los puntos de anclaje.
que es uno de los temas que les estaba mencionando ahorita. ¿Por qué en los puntos de anclaje? Esto va a ser de los puntos de anclaje iniciales y finales del elemento, los que sean visibles, que siempre estén a través del eje en el centro de gravedad. Cuanto más alto sea el nivel y más esfuerzo se ponga en garantizar que estén conectados entre sí, mayores van a ser las posibilidades de que realmente funcione esta herramienta como nosotros esperamos. Por lo tanto, lo mejor como usuario es asegurarse de que cuando modelemos los elementos de acero lo hagamos con el mayor nivel de detalle posible, asegurándonos que los puntos de anclaje estén en contacto entre sí y que no exista algún lugar de espacio entre ellos. El propósito detrás de este punto de anclaje que les menciono es asegurarnos de que está conectado el modelo como realmente se espera. Si nosotros modelamos cosas en la cara de la columna, por ejemplo, hay una parte en la que podemos conseguir o no las conexiones. Esto lo vamos a ver pues en un par de minutos en otro video. También utilizando la parte superior del acero, que es el punto de referencia central, nosotros cuando modelamos las vigas, vamos a poder ver allí, siendo los detallistas, pues cuando nuestro Allplan ha identificado bien la unión entre esos dos elementos estructurales y cuando no. Pero bueno, ahora les voy a mostrar ese video. Antes de ello, bueno, vamos a pasar a ese video y luego continuamos. Vamos a hablar primero de los puntos de anclaje porque me lo he brincado y luego vamos a hablar un poco sobre cómo obtener la herramienta de conexiones automáticas dentro de nuestro Allplan, paso a paso. Lo cual está en un video tip en nuestro canal de YouTube de Allplan España. Entonces, aquí está de lo que estamos ahora mismo conversando. ¿Qué pasa? Que nosotros, bueno, estamos configurando al nivel de como el detallista lo desea, si somos arquitectos o ingenieros. Tenemos que intentar asegurarnos pues de que estamos modelando bien de cara a la estructura, de cara al elemento estructural. No utilizar puntos de anclaje que estén incorrectos o que no tengan una representación física. Utilizar los nodos o el eje para modelarlo correctamente. Nosotros aquí tenemos la referencia del punto donde estamos generando esas uniones y también vamos a tener aquí si es a centro de gravedad o no. Así que esto nos va a permitir pues Allplan en esta zona de propiedades nos explica detalladamente cómo estamos nosotros generando nuestro modelo geométrico de una manera sencilla. Aquí estamos viendo un ejemplo de una forma milimétrica de un caso simple de una estructura básica, ¿no? Básicamente lo que estamos haciendo aquí es manteniendo el punto final real o el punto de anclaje del elemento en ese centro para que las herramientas de análisis puedan detectarlo y comprendan lo que realmente nosotros estamos buscando conectar. Aquí lo que estamos viendo es que si queremos estar profundamente involucrados con el aspecto técnico de las cosas, pues aquí encontramos la ubicación de la que se está hablando, dónde están los archivos bloqueados, dónde puede residir cómo y cuándo esta herramienta de conexiones automáticas se bloquea, todo lo planificado o algo así con referente a todo lo que es nuestro proyecto. Aquí pues vamos a encontrar esa revisión y podemos verlo periódicamente en este espacio y limpiarlo también. Que hoy en día el plan lo que busca, con todas sus novedades, es hacer mucho de esto, ¿no? Hacer esta limpieza y que no se generen este tipo de bloqueos o de inconvenientes, sino que todo se haga de una manera más rápida.
Una vez que nosotros pues seleccionamos aquí, como vemos en el video, nuestra herramienta, que nuestra herramienta inicie, por supuesto que pues seleccionamos los elementos y obtenemos nuestra conexión. Normalmente no hay que preocuparnos por nada más, así que no se está desperdiciando mucha memoria o espacio en el disco, y como ven, carga así como estamos viendo el ejemplo. Ahí lo tenemos algunas conexiones que se han creado. Y no se ha hecho nada muy especial para que suceda. Se crean pues todos nuestros elementos, se van editando nuestros atributos, que es lo que antes salió en nuestro video. Aquí vamos editando toda la información sobre nuestros atributos. Aquí vamos editando toda la geometría, todas las propiedades que queremos que tenga ahí nuestra unión. Nosotros podemos ver también, ahora les voy a mostrar un enlace en donde nosotros vamos a poder ver todo sobre las placas de conexión en nuestra unión y sobre los tipos de conexión. También ver las categorías específicas para las que se utilizan, si la placa final está en perfecto estado. Ahora les voy a dar una página donde podemos encontrar mucho sobre esta información. Todo esto nos sirve a la final para nuestros informes. Aquí que estamos viendo, muy importante en nuestros tirantes. A ver, ahora hablemos de los tirantes, especialmente cuando son tirantes asimétricos, cuando se trata de formas en L y no en I, por ejemplo. ¿Qué tienen? Ellos tienen una representación simétrica, pero ellos también tienen que estar a centro de gravedad, ¿vale? Y que no se encuentren descentrados. En este caso es mejor simplemente usar uno de los bordes, lo que está haciendo en el video es usar uno de los bordes para referencia de ubicación que se necesita. Y también lo que vemos es la adición del ángulo. Aquí se ha seleccionado pues el punto de intersección de gravedad entre la viga y este tipo de columna, entre su eje central, y luego pues esto se visualiza en la vista del plano, seleccionando otro punto como este. Luego, ya de que nosotros tenemos aquí nuestra unión con nuestro tirante, si es necesario pues ajustamos elevaciones, si quiero que el extremo se baje un poquito, etc. Aquí está la adición del ángulo en esta zona izquierda. Y ahí lo tenemos. Lo que básicamente se ha hecho aquí es una unión colocada con el centro de ellas, con el centro de la columna contra el centro de la línea central de la viga y la unión de nuestro tirante, así como normalmente los mismos se modelan. Cuando nosotros pensemos en conexiones de acero para tirantes específicamente, no va a ser entonces ya un dolor de cabeza. Entonces, sí, simplemente lo que vamos a necesitar usar es directamente los puntos de anclaje en el centro e intentar crear el soporte de esta manera con, por ejemplo, este perfil que era en L, de una forma asimétrica específicamente. Y vamos a obtener una buena conexión. También considerando la rotación, ¿no?, que fue la modificación de ángulo que hicimos ahí. Por lo generalmente configuramos con rotación 0, pero este valor pues es predeterminado en ese momento. Nosotros podemos irlo cambiando y modificando. En realidad normalmente pues necesitamos que la parte horizontal del soporte esté en la parte superior para tener en cuenta un cierto tipo de carga que se supone que debe soportar.
Finalmente aquí nos aseguramos de que el desplazamiento esté configurado para que obtengamos la conexión correctamente. Aquí lo bueno es que en nuestras conexiones automáticas ahí nos manda como un aviso o una señal de cosas que aún se pueden configurar mejor porque hay un choque o hay una unión mala y entonces podemos seguir trabajando sobre la misma. O sea, no nos la deja así simplemente en el incógnito, sino que nos está mandando como señales de alerta. Ahí verificamos pues qué ha pasado, por qué nos ha mandado este aviso y la configuramos correctamente. Asegurándonos que toque correctamente, que sí esté tocando realmente. Entonces ahora les quiero mostrar nuestra página, que es la que acabamos de ver, que les decía que nosotros vamos a poder ver dentro de ella mucha información sobre los tipos de conexiones que tenemos en Allplan. Aquí ya tenemos entonces nuestra conexión con nuestro tirante y ahora vamos a mirar entonces la página que les comento, donde nos va a dar explicación de nuestras conexiones y cómo trabajar en Allplan de una manera mejor. Aquí lo tenemos. Aquí dentro vamos a encontrar ayudas online, respuestas rápidas sobre nuestras diferentes conexiones y los componentes de estas conexiones, ¿vale? Foros, todo lo que compromete a nuestra herramienta de conexiones automáticas o automatizadas. Ahora vamos a hablar sobre nuestro... primero vamos a hablar sobre el punto que nos habíamos saltado, que era cómo llegar a nuestra herramienta de conexiones automáticas. Entonces, para eso, ¿qué pasa? Que no a todos les sale dentro de la interfaz que puedan usar la herramienta de conexiones automatizadas en Allplan. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Nos vamos a ir a la instalación de nuestro Allplan, como si lo fuéramos a desinstalar, pero le vamos a dar en modificar. Ahí le vamos a dar en cambiar y vamos a asegurarnos de seleccionar que nuestra herramienta de conexiones automatizadas esté dentro de nuestro Allplan. Entonces, en este caso, a las personas a las que no les sale dentro de la interfaz no la van a tener asignada, no tienen el check. Ponemos el check, lo verificamos y le damos cambiar. Continuamos con todo el proceso hasta el final. Todo esto con Allplan cerrado, ¿no? Siempre que usemos al menú o nuestras herramientas de instalación o desinstalación, con nuestro Allplan cerrado. Y luego volvemos a darle inicio a nuestro Allplan y ya vamos a tener allí disponibles nuestra herramienta de conexiones automáticas para usarla. Ya no nos va a salir un aviso como de que está prohibida. Este video que les estoy cargando está subido en los videotips de YouTube, por eso tiene aún la versión de Allplan 2024. Así que lo tenemos ahí disponible. Aquí pues tenemos un resumen de ello y es eso, activar dentro de nuestra caja de herramientas cuando cambiemos la configuración de instalación que tiene nuestro Allplan, lo que vamos a hacer es activar las conexiones automáticas. Y ya aquí lo vamos a encontrar y lo vamos a poder usar. Entonces ahora pasemos a conversar sobre el flujo de trabajo con nuestro sistema de conexiones, ya sea manual o automáticas, dentro de las estructuras metálicas. ¿Qué nos beneficia? Nosotros inicialmente vamos a tener una idea de proyecto, luego vamos a modelarlo, luego de ya decidir cómo va a ser nuestro proyecto, modelamos una estructura geométrica, lo cual es muy rápido dentro de nuestras estructuras metálicas en Allplan, porque las herramientas con las que contamos, ¿cuáles son? Nuestro grid, que ahorita vamos a hablar de novedades sobre ello, nuestros perfiles, muy importante, eso sí, asignados con el catálogo
que tenemos para ustedes, que es el de Nemetschek, que yo creo que en otro webinar lo hemos mencionado también. Aquí tenemos nuestra caja de herramientas de conexiones manuales y también nuestras conexiones automáticas. Entonces, muy importante, estas son las 4 herramientas que nosotros tenemos para trabajar dentro de nuestras estructuras metálicas. Aquí, si nos fijamos y si hemos trabajado con ella, vemos que tenemos novedades interesantes. Y aquí tenemos cambios. Pero bueno, ya vamos a ir hablando sobre ella. Estas son las 4 herramientas sobre las que nosotros podemos trabajar nuestro modelado de estructuras metálicas. Luego procedemos a nuestro detallado de esas estructuras. Luego tenemos automáticamente muy fácil la creación de nuestros planos, de nuestros dibujos, tanto de las partes, de todo lo que comprende a los conjuntos de los elementos estructurales. Y el listado de materiales son nuestros informes. Entonces ahora vamos a darnos una inmersión ya a nuestras novedades de Allplan 2025. ¿Qué traemos nuevo? Lo primero de lo que vamos a hablar es nuestra retícula libre, la creación de una cuadrícula totalmente libre. Esto, pues, por mi parte quiero resaltar que es algo que se pidió mucho por parte de los clientes. Todas estas novedades que voy a mencionar fueron sugerencias que se pidieron y a las que hoy se le dan gusto. Yo voy a mencionar cómo crear una cuadrícula totalmente libre y de una manera muy sencilla, en unos pocos pasos, en las direcciones que nosotros deseemos. ¿Esto frente a qué? Frente a que hay en nuestros proyectos una gran variedad de edificios, de estructuras, de formas en las que nosotros podemos trabajar y modelar. Entonces, frente a esta necesidad se presenta este tipo de retícula libre. En base a esto, pues muchas de las geometrías reciben muchos deseos o feedbacks para que se creen nuevas geometrías dentro de la cuadrícula. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tenemos ahora nosotros novedosos? Aquí en la parte izquierda, nosotros podemos observar que dice retícula libre. En el momento en que activemos esto, nosotros vamos a poder hacer lo que deseemos con nuestros ejes a trabajar el modelo geométrico. Esto se mejora, esto es una funcionalidad que ha mejorado notablemente. En la versión actual nosotros lo que podemos hacer es tomar 2 caminos. O activar este check que les menciono aquí, y en el momento en que lo activemos nosotros veremos un mensaje que nos informa que a partir de ese momento nuestra cuadrícula va a ser totalmente libre, que no vamos a volver a encasillarnos en una cuadrícula ya determinada por todo esto que está aquí. Aquí lo vamos a ver en el video. ¿Por qué nos va a mandar este aviso cuando seleccionemos nuestro eje de cuadrícula libre? Porque en el momento en que nosotros decidamos trabajar con el mismo, nosotros, miren, es este aviso que nos sale aquí, este aviso. En el momento en que nosotros decidamos trabajar con nuestra retícula libre, nosotros ya no vamos a volver, se nos van a quitar muchas de las propiedades. Entonces van a cambiar. Muchas propiedades que antes salían aquí, como ustedes pueden ver, han quedado ocultas al momento de activar este tipo de eje. Esto significa que ya no es posible establecer las distancias o el ángulo entre las líneas, por ejemplo, porque nosotros vamos a poder colocar la nueva línea de la cuadrícula en cualquier lugar, por lo que no se quitan este tipo de propiedades que ya son innecesarias. Entonces por eso ya nos aparecen ocultas. La otra forma de crear una cuadrícula libre es que cuando seleccionemos la línea de la cuadrícula nosotros podamos realizar la modificación desde cualquiera de los puntos deseados. En la versión anterior solo era posible fuera del área básica de la cuadrícula. Ahora nosotros podemos modificar la línea de la cuadrícula en cualquier lugar. Entonces, si nosotros acortamos la línea de la cuadrícula, nosotros vamos a poder mostrar, se va a ver el mismo mensaje informando a los usuarios de que este paso genera un cambio dentro de las propiedades y que ahora no estaba permitido y ahora sí se puede. Nosotros aquí podremos hacer una cuadrícula en una sola dirección o en las que deseemos. Así que también
Hay nuevas casillas de verificación, hay nuevas casillas de edición. Hay varios cambios dentro de nuestra caja de herramientas. Podremos desactivar también las líneas en una dirección. Nosotros vamos a poder desactivar las líneas, por ejemplo, en el eje Y solo ver las líneas de la cuadrícula en esa dirección. Aquí vamos entonces a hacer un alargamiento de este eje, como les decía, para generar, por ejemplo, si yo quiero un eje solo que se intersecte con nuestro eje F y otro que solo se intersecte con nuestro eje 3. También podemos hacerlo simultáneamente con otros ejes. Y ahí lo que podemos hacer es superponer otro sistema de ejes aquí y otro aquí. Y generar aquí alrededor de todo esto, por ejemplo, una urbanización, un estadio u otro tipo de proyecto que deseemos. Ya no vamos a tener que ir solo cerrados y de una forma cuadriculada con un solo tipo de ejemplo y sobre un solo tipo de modelado. O ir generándolo a ciegas solo con las distancias, sino que ahora tenemos una guía. Aquí, como les decía, superponemos el nuevo sistema de ejes y hacemos la misma modificación que deseemos. Yo puedo alargar este eje, este otro. Puedo también hacer una rotación de solamente este sistema de ejes. Todo trabajado aquí desde nuestra caja de herramientas y de nuestras propiedades. Aquí, como ustedes pueden ver, he eliminado en una dirección los ejes y decido con cuáles quiero trabajar únicamente. Y decido solo trabajar con este, o quitar todos los que hayan en la dirección X o quitar todos los que hayan en la dirección Y. Todo según las exigencias de nuestro proyecto. Aquí he quitado en una dirección, como pueden ver aquí he dado rotación, aquí he quitado, he desactivado los ejes en esta dirección y ahora roto este sistema de ejes. Todo esto es una novedad de nuestra retícula libre. Puedo jugar con diferentes geometrías y con todo lo que realmente hoy se presenta. Vamos a ver otros ejemplos. Aquí tenemos pues el mensaje, activamos nuestra retícula de ejes libres. Nosotros vamos a ver que hay nuevas casillas de verificación y alguna más. Desactivamos las líneas de la cuadrícula, si así lo deseamos. Empezamos a mover nuestras líneas en la dirección en que deseemos. Nuestros ejes. Vamos a también a visualizar que hay algunas líneas de ayuda cuando la red está activada.
Cuando la red no esté activada, cuando nosotros no la tengamos seleccionada, nosotros no vamos a visualizar esas líneas de ayuda. Esa es una última mejora interesante. Y también una última mejora es que ahora nosotros podemos seleccionar más líneas de la cuadrícula en un solo paso, no solamente una. Nosotros podemos moverlas, eliminarlas, rotarlas o hacer la modificación de puntos para que estas líneas de la cuadrícula, según estas líneas de las cuadrículas, estén seleccionadas en un solo paso. Entonces, aquí vemos cómo jugamos con toda la geometría de nuestro proyecto. Entonces, ¿nosotros podemos comparar este procedimiento de hoy con el procedimiento del futuro? Claro que sí, porque nosotros encontramos una libertad muy grande y eliminamos muchísimas restricciones que se tenían antes para hacer un modelo geométrico. Ahora ya no existe ninguna regla que diga que no podemos cruzar las líneas de la cuadrícula. Ahora podemos cruzarlas. Otra regla que se eliminó, pero solo en la cuadrícula libre, es que ahora no es necesario que las líneas de la cuadrícula se crucen con otras líneas de otra dirección. Así que estas son dos reglas que se han eliminado totalmente para nuestra retícula libre. ¿Qué es importante que resaltemos también? Que si nosotros, por ejemplo, preparamos la cuadrícula para que quede fija, se guardará la geometría. La cuadrícula se ampliará y también se amplían las líneas, se amplía tanto a las líneas como al texto de las mismas, o sea, se amplía todo en un solo conjunto. Se muestra, lo que quiere decir que se muestra la línea al principio y al final. Y esto es, por ahora, nuestra retícula libre. Así que vamos a hablar de nuestra siguiente novedad. Y es la de nuestro marco estructural. ¿Qué traemos nuevo en nuestro marco estructural? Como ustedes ven aquí ya en esa imagen, tenemos una herramienta nueva. No solo mejoras ni nuevas opciones dentro de nuestra edición de configuración, sino una herramienta nueva. Como ustedes pueden ver, yo antes les mostraba la interfaz de Allplan y nosotros solo teníamos nuestra retícula de ejes, nuestra asignación de perfiles para elementos estructurales, ya sea viga, columna, nuestros tirantes, nuestras conexiones manuales y nuestras conexiones automáticas. Pero ahora nosotros tenemos una nueva herramienta y es este marquito que vemos aquí seleccionado. ¿Cuál es la idea de esta nueva herramienta? El objetivo era crear un marco desde cualquier deseo de estructura y que se pueda hacer de una manera fácil y rápida con algunas subselecciones o submodificaciones. Entonces nosotros podemos ver que cuando nosotros empezamos a trabajar con esta herramienta hay nuevas funciones, se nos habilitan nuevas funciones, nuevas herramientas para edición, para unir, para distribuir y dar la generación de un marco mucho más rápido. Así podremos crear nosotros proyectos mucho más rápidos. Bueno, ahora lo que tenemos es dentro de esta nueva herramienta, nuevas funcionalidades. Se nos van a habilitar 3 pestañas, aquí como vemos en el lado izquierdo, sobre las formas en que nosotros vamos a poder editar las propiedades de esta nueva herramienta. ¿Qué vamos a poder nosotros editar ahí? Lo primero, las distancias entre nuestros marcos, ancho, altura, etc. Lo segundo, la geometría, toda la geometría general de nuestro marco. Todas las propiedades para todas las columnas, etc. Esto tanto para vigas como para columnas y tanto para el marco como tal, aquí como lo vemos. Y en la última nosotros vamos a poder editar ese tipo de uniones en las que llegan nuestros elementos estructurales. Luego también nos centramos también en la subselección del marco, que luego de que una vez lo hayamos puesto nosotros podemos volver a modificarlo. O sea que esto no es que ahora ponemos esto y ya estamos obligados a trabajar con esto que hemos planteado, con esta distribución o con este posicionamiento, sino que luego nosotros vamos a poder volver a editarlo, haciendo sobre clic sobre el mismo, cambiando inclusive solo los perfiles. Una de las mejoras es que podemos también nosotros cambiar uno de los perfiles de todas estas columnas que ustedes ven que acabo de poner, simplemente seleccionando una de ellas.
o de las vigas, o el tipo de uniones, o editar un solo marco en concreto. Entonces aquí ya hemos establecido, lo hemos puesto. Y una de las nuevas características es que podemos poner a prueba al objeto individual y a la estructura. O sea, ambas las podemos editar. Podemos visualizar el objeto aunque sea solo como un eje. Y también podemos definir propiedades propias para ese eje. Entonces aquí estamos seleccionando, por ejemplo, vamos a cambiar el perfil de esa viga que tenemos allí con nuestro catálogo. Solo seleccionándola a ella y haciendo las modificaciones que deseemos de unión de ella, o de la forma en cómo la vemos, o si está unida al centro o no. Más adelante también vamos a hablar de, aquí mira, hemos puesto por ejemplo en línea de construcción esa viga. Más adelante también les voy a hablar de las mejoras en la función de unir objetos. Esa también la tenemos dentro de nuestras novedades. Que vamos a poder nosotros unir objetos y también cortar estos objetos. Entonces, bueno, en esta novedad puntual de esta nueva herramienta que tenemos para la creación rápida de nuestros marcos, esto nos va a permitir crear conexiones correctamente, ya que ya vienen con sus uniones y ya lo hemos definido. Vamos a poder crear una estructura repetitiva como la que tenemos aquí en el lado derecho grande, que tiene la misma distribución tanto horizontal como vertical o que es simétrica, simplemente con unos pocos pasos, agregando la cantidad de ejes que queremos y las dimensiones que queremos entre estos ejes. Aquí lo que hemos evidenciado es que nosotros vamos a poder establecer las propiedades adicionales que nosotros querramos a lo largo de nuestro proyecto. Solo es hacer doble clic en la estructura nuevamente o en el elemento estructural, lo cual es una subselección, y luego agregamos esas propiedades adicionales. Ya depende si queremos que sea verla así como lo estamos viendo, que es como un eje. Ahí estamos viendo el estructural solamente como un eje, o cambiar lo que sea que nosotros deseemos. Esta entonces es una de las nuevas funciones que tenemos dentro de Allplan 2025 para las estructuras metálicas. Aquí hemos modificado solamente una viga, pero nosotros podemos configurar también toda la estructura que hemos puesto. Nosotros si hacemos la subselección de una columna, se ponen todas automáticamente en color verde, y esto quiere decir que las modificaciones que hagamos se van a propagar para todas masivamente. Pero si la seleccionamos solo de forma individual, que visualmente se nota, pues solo aplica para esta selección. Bueno, nosotros aquí lo que hacemos es que, bueno, nosotros podemos poner a la final este elemento del color que nosotros deseemos. Cuando nosotros le damos en la opción que aparece aquí, que es que lo que veamos sea este elemento como un eje, lo podemos poner del color que nosotros deseemos. En este caso lo pongo del color de la caja que cubre esta estructura o este conjunto, que es como un verde, pero puedo ponerlo azul, fucsia, según sea mi preferencia a la hora de hacer el proyecto. Así que bueno, esta es nuestra novedad de marco estructural. Aquí tenemos ya un trabajo colaborativo entre nuestro nuevo eje, el cual asignamos como nosotros deseemos. En este caso pues no tenemos una retícula libre, tenemos un eje básico y sobre él posicionamos nuestra nueva herramienta de marco. Entonces aquí lo colocamos. Este es el color verde que les digo. Al nosotros seleccionar, cuando se ilumina en verde, todo lo que cambiemos va a ser una configuración masiva para toda la estructura. Tenemos que tener cuidado cuando deseamos solo hacer la modificación en un solo elemento. Aquí, por ejemplo, se está haciendo masivamente. También tenemos la opción de bloquear esas configuraciones, que es ese candadito que nosotros vemos del lado izquierdo. Y nosotros debemos tener cuidado cuando queramos solo hacer la selección, por ejemplo, de nuestras columnas. Tenemos la opción, como pueden ver aquí, cambiar todos los perfiles. Y ahí se nos ilumina en color verde que hemos seleccionado todos esos elementos estructurales. Y cuando queremos uno en específico, pues hacemos doble clic sobre el mismo y
tenemos la precaución de haber seleccionado uno solo, para que no se hagan las configuraciones masivamente de los cambios que queremos hacer. Entonces aquí hacemos un cambio de los perfiles dentro de nuestro catálogo, que es el catálogo importante siempre que modelemos. Lo primero es siempre, primero descargar nuestro catálogo de los perfiles que deseemos utilizar para nuestras vigas y columnas, para todo nuestro proyecto. Eso lo hemos mencionado en otros webinars y es lo primero, es eso, agregar nuestros catálogos de la biblioteca del catálogo que se nos presenta de Nemetschek. Aquí pues ya tenemos modificación. Si quiero arrastrar la distancia o cambiarla, puedo seleccionar esto que estoy haciendo ahora, arrastro o genero una nueva fila o la elimino. Toda la modificación y adaptado a lo que sean nuestros deseos, a lo que sea nuestro gusto. Aquí vamos a cambiar la dimensión, vamos a cortar un poco estas vigas y a ponerlas en una posición distinta para que nuestro techo vaya de otra forma y no como los anteriores marcos. Como ven, todo esto en cuestión de unos cuantos clics, vamos modificando todo a lo que nosotros queremos. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra siguiente novedad y es el cortar entramados. Esta es una nueva herramienta que tenemos. No es nueva, sino que tiene nuevas mejoras, ¿sí? Porque ya la herramienta existía, pero ahora tiene nuevas mejoras. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vamos a seleccionar esta funcionalidad, está mejorada al unir objeto a objeto. Ahora, cuando nosotros vamos al menú contextual y seleccionamos la unión de los mismos, si nosotros vemos aquí en pantalla, ya no sale solo la unión entre objetos, sino que también tenemos la unión entre objetos y la unión objeto con línea. Entonces tenemos mejoras. Ahora nosotros cuando seleccionamos y vamos a cortar un objeto o a unirlo, podemos seleccionarlo con otro objeto y no solo con referencia a una línea. Aquí podemos ver el ejemplo, aquí nosotros le damos, vamos a cortarlo. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a hacer la unión o el corte de qué elemento seleccionamos primero. El que se selecciona es en función del que se va a hacer la acción, porque esto puede variar en el resultado, en que no sea realmente el resultado deseado que se quiere. Sobre todo se evidencia en el corte o en la unión que se alarga excesivamente. Entonces aquí, por ejemplo, le pedimos que se ajuste al final nuestro elemento y que haya una unión. Aquí estamos mostrando el de unión y el primer elemento seleccionado fue en función del que queríamos que sucediera. Y ahora vamos a pedir que haga, aquí por ejemplo, si ustedes ven, esto no es lo que deseamos nosotros al detallar, que haya esa fisura, pero es porque hemos seleccionado mal el primer elemento. Yo tengo que hacerlo con función a la columna. Entonces, yo lo que hice anteriormente fue hacerlo en función a la viga. Y ahora sí se ha hecho el corte que deseamos. Ahora vamos a ver aquí el de corte. Miren, por ejemplo, aquí ha quedado, hay una intersección allí que debemos verificar que todo esté al centro de gravedad, porque al momento de hacer nuestras conexiones pues nos puede dar fallo. Y ahora vamos a hacer la prueba de corte con estas dos, que sea un corte limpio. Entonces aquí tengo que tener en cuenta en función de qué elemento. Yo voy a seleccionar primero mi elemento en función del que quiero cortar y luego hago la acción. También me van a salir estos avisos en el momento en que lo estoy haciendo mal. O sea que tengo varias formas de verificarlo y de saber de que estoy ejecutando bien el comando o la herramienta. Ahora sí ha funcionado. He seleccionado bien mi primer elemento en función del cual voy a cortar o el que voy a cortar y luego en función de cuál. Ahora sí se me ha fisurado bien y se me ha hecho bien el corte deseado.
Y aquí tenemos el resultado, pues estas son las novedades en nuestra función de cortar y unir, que ahora podemos hacerla entre objetos y no solo entre línea, no solo objeto-línea. Ahora vamos a hablar de una de nuestra última novedad del día de hoy para el plan 2025 y es la numeración de marcas. ¿Qué tenemos dentro de nuestra numeración de marcas? Tenemos cambios, aquí vemos en la parte izquierda, dentro de nuestro menú contextual o la configuración que teníamos. Tenemos 3 nuevas opciones. Tenemos esta opción de recalcular todas las marcas que nos permite verificar que no hayan errores dentro de las marcas que ya se han puesto. O nos permite verificar si hemos borrado una marca, una actualización de que esa marca ya no existe. También tenemos ahí como podemos leer que podemos excluir archivos de nuestra numeración de marcas. Y esto ayuda mucho porque en un archivo yo puedo querer que salga la columna 2 y quiero excluir ese archivo de otros para volver a nombrar a una columna como la columna 2. Entonces, estas dos herramientas nos van a permitir jugar muy bien y tener corrección de errores muy útiles dentro de nuestros proyectos. Aquí, por ejemplo, les muestro cómo excluir estos archivos deseados y también ahora vamos a ver el recálculo de todas nuestras marcas. Bien, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a poner a prueba nuestra nueva herramienta. Vamos a seleccionar una de nuestras columnas y vamos a trabajar con la numeración de marcas sobre la misma. Aquí, por ejemplo, con este ejemplo lo que vamos a ver es que ya hemos puesto marcas para 3 de nuestras columnas, ¿verdad? Hemos nombrado a una columna 1, C1, otra C2 y C2. Vamos entonces a excluir a algunos archivos. En este caso vamos a excluir solamente el archivo 30. Aquí este aviso que nos sale en la parte inferior derecha es cuando hay un cambio dentro de nuestras marcas. Entonces este aviso es muy importante. Ha habido un cambio, se ha quitado algún archivo y entonces eso me permite que yo pueda usar las marcas de ese archivo porque ahora ya no lo tengo oculto. O he borrado alguna columna y ahora yo puedo volver a usar esa marca de esa columna. Entonces, para eso nos ayuda este aviso que acaba de salir. Entonces, ahora vamos a jugar con esta columna. Entonces, aquí hemos pedido que nos ponga una marca para esta columna y nos sale un aviso, lo cual también es muy importante, que nos dice que ha sido asignada una marca para esa columna. Le ponemos su respectiva etiqueta, vamos a llamarla columna 3 y vamos a hacer lo mismo con la siguiente. Al seleccionarla nos sale nuestro aviso de que ha sido asignada correctamente su marca y le asignamos su etiqueta. Aquí no habíamos seleccionado el label. Aquí ya no le vamos a dar que nos oculte, que se excluya ese archivo. Y eso para lograr poder repetir nuestra marca de la columna anterior. Toda esta configuración de ocultar archivos nos permite eso, poder repetir marcas y que no sean solo una y nada más, sino que ocultándolo puedo volver a decir que son la misma columna, por ejemplo, que tienen la misma perfilería. Eso es lo que me permiten estas 3 novedades dentro de esta herramienta. Y pues podemos sacarle mucho provecho con esto a nuestro modelado de estructuras y también a la organización y distribución de informes o de listados de materiales que nosotros tenemos, según como nosotros queramos asignarlo. Aquí está, la eliminamos y entonces, claro, si yo recalculo me va a decir que existen cambios. Yo he eliminado ahora una columna, he eliminado la columna 1 y resulta que yo puedo,
cuando hago el recálculo puedo asignarle a todas las columnas entonces que ahora sean columna 3, o puedo ocultar dentro de mis archivos ese nombre y volver a empezar a numerarlas desde la que he borrado. O sea, todo esto para hacer un proceso como más rápido. Como pueden ver aquí ya puedo entonces nombrar columnas como C1, ocultando el archivo o porque la he eliminado y haciendo modificaciones necesarias. Siempre esto sí con avisos de advertencia que nos permiten saber cómo estamos llevando las cosas, cómo estamos llevando las marcas, si hay un error, si hay marcas repetidas, si se ha asignado mal. Y así podemos pues ya culminar con toda nuestra numeración de marcas. Y pues esto ha sido todo por hoy, todo dentro de las innovaciones de estructuras metálicas para Allplan 2025. Recuerden que siempre pueden inscribirnos sus inquietudes y solicitudes de soporte a soporte.es@allplan.com, que aquí estamos para ayudarlos. Ha sido un placer y les agradezco el tiempo dedicado el día de hoy. Espero que haya sido no solo de su agrado, sino de mucho aprendizaje para ustedes. También los invito a que vean las formaciones que tenemos en Allplan Learn Now sobre las innovaciones del 2025, que no tiene solo estructuras metálicas, sino que tiene todos nuestros módulos y las herramientas que se han creado nuevas para ustedes y las innovaciones que trae Allplan 2025. Así que nos vemos hasta la próxima y no sin antes recordarles que en Allplan estamos para acompañarlos y sacarle el mayor provecho de ventajas a Allplan.